actividad. Ya niños, buen día nuevamente, los saludo, ¿cierto? Estábamos conversando unos segunditos atrás que hoy es nuestra última clase de probabilidades, es nuestra clase de síntesis, ¿ya? Y como para resumir un poquito, nosotros hemos las últimas 3 clases con esta incluida, vimos lo que era probabilidades, probabilidad condicionada, ¿cierto? ¿Por qué lo hemos visto tan cortito o expresamente? Porque esto es un tema que venimos trabajando hace tiempo, ¿ya? El año pasado, en tercero medio, a ustedes les tocó ver esta parte completa, en mayor profundidad, con mayor lentitud. ¿Y qué es lo que quise atraer para el día de hoy? Problemas de enunciado verbal que parecieran como complicados, que uno dice, chuta, hay que leer harto, como que no se entiende muy bien, pero que la respuesta es muy simple de llamar, porque debo comprender lo que me están pidiendo. Y entonces la síntesis de hoy día tiene dos nortes. Primero, el que recordemos principio aditivo, multiplicativo, ley de Laplace, probabilidad condicionada, pero la otra parte importante, el otro norte importante, es que podamos ver de la lectura, que por muy extensa que parezca, debo rescatar esa parte neutral o medular, que es la que me va a permitir responder, ¿ya? El objetivo para hoy día es sintetizar aprendizajes de probabilidades, usando ley de Laplace, principios aditivo multiplicativo y finalmente probabilidad condicionada. Ya, veamos un primer ejemplo. Tengo esta situación. Ya, yo la voy a leer con ustedes, pero quiero que ojalá puedan ir tomando apuntes, si es que es factible. Hay un joven que se mueve en este escenario. Llega temprano al trabajo, no llega temprano al trabajo. ¿Toma desayuno o no toma desayuno? Esas son las posibilidades que este joven tiene. Ya sabemos que hay muchas más, pero esto es lo que él está tratando de observarse. La probabilidad de que Javier llegue puntualmente a su trabajo es de 4/6. Esto quiere decir que yo automáticamente en mi cabeza tengo que pensar cuál es la probabilidad de que no llegue temprano. Porque si me están diciendo de que él llega puntual, perdón, tiene que haber la probabilidad de que no llegue puntual. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo digo no llega puntual? Si es puntual, 4/6 de las veces. ¿Cuándo es impuntual o no puntual? Yo debiera decir lo que me falta para hacer el entero, ¿cierto? Si tengo 4/6, soy puntual. ¿Dos Y sextos? 2/6 será impuntual, ¿verdad? Y eso es un primer dato que yo debo guardar en mi cabecita. Después me dicen que la probabilidad de que haya desayunado antes, dado que llegó puntual, es de 6/7. Aquí el joven a mí me está diciendo, fíjense acá yo lo destaqué, que hay una condicionalidad, porque a mí me dicen, ya, pero si él llegó temprano, o sea, yo dije, mira el día, este llegó temprano. ¿Qué tan probable es que ese día él haya desayunado en la casa? Es de 6/7. Entonces vamos a ir leyendo que hay probabilidades que yo tengo que ir traduciendo. A mí también me dicen abajo que él no llega puntual. O sea, un día miraron y él no llegó temprano, llegó atrasado. Eso lo sabemos de antemano. La probabilidad de que no haya desayunado en casa, o sea, que se haya venido muy atrasado, es de 3/8. Entonces la pregunta es, ¿qué tan probable es que él haya desayunado? No importa si llegó o no temprano. Yo quiero saber la probabilidad global de haber desayunado. ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo? Tenemos que ir desglosando. Tenemos que ir determinando cada probabilidad para ir completando una tabla. Yo acá presenté una primera tabla. Esto que yo le estoy mostrando implica que dentro de mis 2, 3 o hasta 4 minutos que voy a tener de tiempo, recuerden que siempre nosotros priorizamos el responder las preguntas que son más sencillas al principio para ganar tiempo para responder las que me faltan, ¿ya? Normalmente las de datos y azar, como siempre les he dicho, son las que uno deja para el final porque vienen en el último cuerpo de la prueba, ¿ya? Pensemos que yo estoy con tiempo, ¿ya? Me hice esta tabla en mi PDT, en mi prueba. Entonces yo ya tengo anotado que él llegue puntualmente al trabajo es 4/6. 4/6.
Por lo tanto, como ustedes ya me dijeron, él no llega temprano 2/6 de las veces. Y después me dicen la probabilidad de que haya desayunado antes, dado que llegó puntualmente. Esa palabra que yo destaqué aquí implica condicionalidad. Dado que, sabiendo que, si se conoce que, conocido que, como quieran, como venga redactado, también lo voy a subrayar y lo voy a destacar aquí, mientras que se implique que hay una información previa, habrá una condicionalidad. Si ustedes miran aquí, yo anoté el principio de condicionalidad, ¿ya? Lo voy a agregar adelante para que se entienda lo que quise hacer. Ahí, ¿ya? Van a entender por qué. ¿Ya? Para que se entienda. ¿Ya? Fíjense que adelante yo noté la condicionalidad. ¿Qué es lo que yo sé que ocurrió primero? El suceso condicionante fue que él llegó temprano. Dado que llegó temprano, o sea, cuando él llegó puntualmente a su trabajo, yo lo vi entrar y dije, ah, él llegó puntual. Eso es lo primero que observé. Por eso que está en la derecha de la diagonal, que haya desayunado. Entonces yo tengo que traducir esta probabilidad condicional y la probabilidad dice que haya desayunado en su casa, dado que llegó puntualmente, viene dado por esta expresión. La probabilidad de haber desayunado y llegado puntualmente por sobre el haber llegado puntualmente. Antes de avanzar, ¿se entiende la idea aquí? Hasta el momento sí, profe. Sí. ¿Cómo voy a proceder? De la siguiente manera. Fíjense aquí. Yo tengo, de acuerdo a mi tabla, a mi encabezado original, que este joven llega temprano, no importa si come o no, 4/6 de las veces. Entonces yo aquí planteé la probabilidad. Yo no tengo la intersección. Desayuno y puntual es esta tabla, esta celda que está aquí, y yo no la tengo. Pero sí tengo la probabilidad condicionada, el resultado de algo, que fue 6/7, y tengo la probabilidad de que llegue puntual de 4/6. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar. El que está abajo dividiendo cambiará a multiplicación en el otro lado. Entonces yo diré 6/7 por 4/6. Simplifico los 6 y tengo que la probabilidad de que este joven desayune en casa y llegue puntual, por eso hay una intersección, es de 4/7. Y yo completé aquí, ¿verdad? Sí o sí, hasta aquí, ¿cómo voy? Bien, profe. ¿Sí? Gracias. Voy a ir calculando en orden la celda que está abajo ahora. El no desayunar, solamente para tener mi tabla completa, ¿ok? Porque a la larga, si yo analizo la pregunta original, a él solo le importaba el desayunar, ¿ya? Pero por un tema de orden, vamos a calcular el que falta. Acá yo estoy diciendo cómo calculo el no haber desayunado. Fíjense lo que voy a hacer. 4/7 más cuánto, o sea, el desayunar, 4/7 más cuánto me puede dar el total de mis puntuales. ¿Qué hice yo? Despejé, ¿cierto? El 4/7 que era positivo viene restando, multipliqué cruzado, hice la operación y me doy cuenta que el total de ese escenario es de 2/21. Ahí estas celdas están sumadas y llegan al total de 4/6. Vamos con la siguiente pregunta. Esto es un despeje simple, ya estoy sumando fracciones. Por eso que lo quise recordar, para recordar cómo se opera con fracciones. Vamos con la siguiente parte de la pregunta. Ahora el encabezado dice, si Javier no llega temprano a su trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que no haya desayunado? Fue de 3/8. Entonces aquí nuevamente tengo una condicionalidad, porque yo sé que él no llega puntualmente. Eso es el primer dato, es el suceso condicionante. El día que lo observaron, él no llegó temprano.
O sea, yo ya sé ese hecho. Y ahora le pregunto, ¿tomaste desayuno? No, no alcancé. El día que él me respondió de esa manera es 3/8 de las veces. Entonces, nuevamente hay una condicionalidad. Solo que la oración, si ustedes se fijan, en comparación a la primera, a mí me decían dado que. Y es una forma cómoda de entender condicionalidad. Se entiende simple. Entonces no era tan complicado de digerirlo. Pero en cambio, en este caso, no salen estas palabras claves que yo tengo. Pero yo debo inferir, leer y entender que a mí me están diciendo que Javier no llegó puntualmente al trabajo. Ese día él llegó atrasado. Si ustedes quieren, ahí podemos poner una coma que a lo mejor facilitaría la lectura. Pero no tenemos que abusar del hecho de esto, sino que tenemos que comprender la lectura. Javier no llegó temprano. Y el día que no llegó temprano le preguntaron, ¿desayunaste? Y él dijo, no. Ese día en cuestión que ocurra, ese escenario, es una probabilidad de 3/8. Por lo tanto, nuevamente tenemos que hacer una condicionalidad. Y aquí estoy diciendo, esto estoy diciendo, la probabilidad de que él no desayune, lo voy a volver a escribir aquí adelante, no desayune sabiendo que no fue puntual. ¿Ya? Atención aquí. Lo mismo que hice delante. En este caso estoy diciendo, la probabilidad de que el joven no haya desayunado en su casa sabiendo que ese día no fue puntual. Estoy diciendo, no desayuno y no llego puntual, o sea, aquí estoy, esta celda estoy llamando, no desayuno y no llego puntual, estoy completando este espacio. ¿Por qué tengo que completar este espacio que está aquí para poder tener el otro, que es el que sí me importa? No sé si se va entendiendo la idea. Hasta el momento el encabezado me permitía encontrar el desayunar y ser puntual de la primer escenario de condicionalidad y con este segundo escenario el no desayunar y no ser puntual para que yo pueda por complemento encontrar el otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular estas probabilidades. Entonces, estamos diciendo, ¿cómo digo no ser puntual 2/6 de las veces? Y como digo, condicionalmente, no desayunaste sabiendo que no llegaste puntual, eso me da un resultado de 3/8. Ese es un dato certero. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar igual como lo hicimos antes. Este 2/6 va a ir multiplicando al 3/8. Voy a simplificar, ¿cierto? Yo dije 3 por 2 son 6, 6 por 8, 48. Y si simplifico, me da 1/8. Entonces, la probabilidad de que el joven no desayune y no llegue temprano a su trabajo es de 1/8. Ahora que yo tengo este 1/8, voy a poder determinar el de arriba, que es el día en que el joven sí desayuna y no llega temprano, porque es lo que a mí me están pidiendo. Igual como lo hicimos delante, ¿qué dato me falta? Que sumado a 1/8 me pueda dar 2/6. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Despejando. El 1/8 que suma va a venir a resta. Voy a multiplicar cruzado, ¿cierto? 2 por 8, 16. 6 por 1, 6 sobre 48. Despejo. Hago la suma o resta arriba, 10/48. Si simplifico por 2, en este caso, que es el único dato permitido, me da 5 de 24. Y por lo tanto, yo ahora que ya tengo esta información que está aquí, voy a poder resolver la pregunta que efectivamente me hicieron al principio. O sea, todo el trabajo que he hecho ha sido para completar una tabla que me va a permitir responder la pregunta. ¿Qué tan probable es que el joven desayune? Y aquí dice, un día de trabajo cualquiera. Entonces aquí no me están preguntando si llegó puntual o no. No es un tema. Es que él haya tomado desayuno. O sea, la celda que yo quiero es la que está acá arriba. El haber desayunado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sumar estas probabilidades.
y voy a tener 4 séptimos, desayuno y puntual, más 5/24, desayuno impuntual. Voy a hacer la operación, ¿verdad? Multiplicar cruzado, 4 por 24, más 5 por 7, sobre 7 por 24. Multiplico y sumo. Por lo tanto, la pregunta al principio era, ¿qué tan probable es que el joven haya desayunado un día cualquiera? 131. Y si la pregunta hubiese sido, ¿qué tan probable es que el joven no desayune? Yo debo decir, es lo que me falta para hacer el total. 131 para llegar a 168 me faltan 37. Pero a mí me interesaba esta celda, la que estoy apuntando aquí. Por lo tanto, respondo y la alternativa correcta habría sido la letra C. Si ustedes se fijan, el encabezado se ve súper largo. ¿Qué es lo que yo les voy a recomendar? Ya, esto es una recomendación, no es que es obligatorio, pero mi experiencia, tanto como profe como alumno, me demostró, perdón, que siempre es bueno ordenar en una tabla, sobre todo cuando aparece mucha información como lo es en el caso de este ejercicio, porque de otra manera yo no habría podido llegar al resultado. Probablemente me la habría pasado de largo. No, esta se ve muy difícil, chao. Que es el común del pensamiento. ¿Ya? En lo personal yo leí la pregunta y esta es la experiencia del profe, ¿cierto? De que uno año a año va recordando lo que ya va aprendiendo y dije, esto es condicionalidad claramente. Pero cuando empecé a ordenar, dije, ya, lo voy a hacer de tal manera que quede sumamente explícito lo que estoy haciendo. Por lo tanto, los invito a que lean, desmenucen un encabezado de la misma manera. Sé que el tiempo es cortito, pero por eso, como me lo han preguntado en otras oportunidades, creo que la Vale me preguntó un día por consejos cómo preparar PDT. ¿Yo qué hacía en lo personal para estudiar? Reloj en mano. Me ponía alarmas, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. No podía, avanzaba, detenía el reloj y colocaba, no pude porque no comprendí el encabezado en el tiempo. Me fui haciendo un estudio personal y me di cuenta qué preguntas me eran más cómodas y ahí descubrí que es el eje de números porque definitivamente es el que más trabajamos en el colegio, siempre, desde chiquititos, que siempre estamos trabajando con mayor fuerza el eje de números y las operaciones básicas, por lo tanto es más cómodo para nosotros. En cambio, estos conceptos de probabilidad como que no son los más cómodos o no se ven tan tempranamente. Pero, eso no quiere decir que sean difíciles. Como vieron, aquí el problema, la complejidad de él era la lectura. Yo debía ser capaz de entender lo que estaba escribiendo. Si ustedes logran leer y aumentar ese nivel de comprensión, créame que no va a tener ningún problema el día de su PDT, porque tiene que ir destacando las frases importantes. Y en serio, una tabla como las que les mostré aquí no es difícil de redactar. Tengo que irme fijando en los detalles. Quise partir con este problema porque era el más difícil que había, por lo largo que era. Esa era la dificultad, que me implicaba harto cálculo. No porque en sí fuera difícil, ¿ya? Avancemos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Esto obviamente yo subo la clase hoy día, les comparto la presentación para que la tengan, para que puedan ir escuchando nuevamente el paso a paso que fui haciendo. ¿Hay alguien con alguna duda? ¿No? Ya, voy a avanzar. Segundo ejercicio. Bernardita tiene exactamente 6 monedas de 5 pesos, 5 monedas de 10 pesos y 10 monedas de 50 pesos en el bolsillo. Ella mete la mano, saca una moneda y la mira. Y aquí está la palabra clave, la deja a un lado. O sea, ella observa la moneda y dice, esta moneda no es de 5. Quiere decir que ella sacó o una moneda de 10 o una moneda de 50. Pero de estas monedas la dejó al lado. Vuelve a meter la mano al bolsillo. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esta moneda sea de 5? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir leyendo.
Lo primero que debo tener claro es el total de monedas para poder tener el denominador de mi expresión. 6 de a 5, 5 de a 10 y 10 de 50 me dan un total de 21 monedas. Entonces, el total de monedas en el bolsillo fueron 21. Si analizamos la situación, podemos ver que ella, cuando sacó la primera moneda, no era de a 5, pero ella la dejó a un lado. Lo voy a destacar y lo voy a subrayar. Ella dejó la moneda de lado. Por lo tanto, implica que en esta primera extracción no hay reposición. ¿Qué quiere decir que en una probabilidad no haya reposición? Quiere decir que la moneda no volvió a ser insertada en el total. Entonces, cuando yo quiero analizar la situación, ya no puedo contemplar las 21 monedas originales, porque la persona la dejó fuera del espacio. Por lo tanto, ahora, en total, ha cambiado. Hay 20 monedas en este momento. Ese es mi nuevo espacio muestral. Eso es lo que me quiere decir el problema. Habían 21, metí la mano, dejé la moneda fuera, porque no me sirvió, no era lo que yo quería, la dejé fuera, por lo tanto, la nueva extracción ya no tengo 21, sino que tengo solo 20 desde donde poder seleccionar. Y como las monedas de 5 se mantuvieron, porque ella no sacó esa moneda en un comienzo, yo voy a calcular la probabilidad. La probabilidad de sacar una moneda de a 5 es 6, porque hay 6 monedas de 5, lo voy a destacar, ¿verdad? Ahí, de un total de 20. Si simplifico, me da 3 décimos, que sería la letra número D. Entonces, ¿dónde estaba la dificultad de esta pregunta? En leer el encabezado. Cuando aquí me dicen la deja a un lado, yo debo decir sin reposición. Cuando es sin reposición, el total del espacio muestral se altera. Ya no puedo dividir sobre el total que lo estaba haciendo antes, porque ahora me están diciendo otra cosa. Ahora me están diciendo, oye, ya no eres el total de antes, sino que ahora eres un pedacito más acotado. Entonces yo debo ser capaz de interpretar esta información. Sacó la moneda, pero antes yo debía saber cuántas monedas habían, qué es lo que yo quería. Yo quería ser moneda de a 5, eso era mi éxito, ser moneda de 5. ¿Cuántas monedas de 5 habían disponible? 6. ¿Por qué? Porque cuando ella metió la mano, sacó la primera moneda, se dio cuenta de que no era de 5 como ella quería. Por eso volvió a sacar o volvió a introducir la mano dentro del total. Si yo no leo esa pregunta, habría puesto 6 de 21, que al simplificarlo me habría dado 3 séptimos como la primera, que es la pregunta que tiene mayor cantidad de respuestas. O sea, me están diciendo que es donde se cometen mayor cantidad de errores. ¿Ya? Por eso que la lectura es tan importante. ¿Ya? Entonces, ustedes ahora lo anotan. Que yo deje algo a un lado, lo separe, no lo conserve, lo aísle. Todo eso implica sin reposición o no hay reposición. Y el espacio muestral, el total de las posibilidades de todas las formas, cambia. Cuando a mí me dicen lo observo y vuelvo a guardarlo, lo observo y se reintegra, lo observo y es utilizado nuevamente, eso implica con reposición y que el espacio total jamás se va a ver alterado. No sé si hay alguna duda aquí. ¿No? Ok. Siguiente pregunta. En una fiesta hay 80 personas. Da lo mismo quiénes, pero de esas 80 hay 25 hombres y 35 mujeres que bailan. ¿Ya? Eso es lo único que a mí me dice el encabezado. Del total del people, de las 80 personas, yo miro y veo que hay 25 cabros bailando y 25 niñas bailando. O sea, ¿cuántas personas hay bailando? Yo me hago la pregunta.
¿Cuántas personas bailan? ¿Alguien? 60. 60. Entonces, ¿cuántas no bailan? Por 20. descarte, 20, ¿cierto? Perfecto. Pero a mí me dicen que yo saco, o sea, como que le digo, a ver, tú ven, tú, el que está ahí, ven para acá. Y ese que vino, al que vino el ven para acá, me di cuenta que bailaba. O sea, de las 80 personas que habían en la fiesta, yo llamé a alguien, pero ese alguien a quien yo llamé era bailarín en primer lugar. Por lo tanto, quiere decir que de los otros 20 que estaban sentados, yo ni los miré, ¿cierto? Por lo tanto, mi espacio se vio reducido, ¿verdad? Porque ya no miré del total de la gente, sino que miré de los bailarines solamente. ¿Qué tan probable es que ese que yo haya llamado haya sido mujer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir leyendo. De la lectura, yo puedo establecer que hay una probabilidad condicionada, porque la persona que yo escogí era bailarín. O sea, no miré a las 80 personas, sino que me concentré en aquel bloque que era bailarín efectivamente. Es una probabilidad condicionada porque hay un suceso condicionante que es bailar y un suceso condicionado que es mujer y bailar. Vamos a determinar su probabilidad. La probabilidad de ser mujer y bailarina, el encabezado me lo dijo, fueron 35. ¿Se ve o no? 35 mujeres bailaban. Tengo mujer bailarina, 35. Y abajo yo digo, ¿cuántos son los bailarines en total? 60. Y ahora que tengo esta expresión, puedo comenzar a simplificar. Veo que la respuesta es 7/12, que sería la alternativa número B. Entonces, el problema también era con condicionalidad, pero nosotros lo hicimos mucho más sencillo porque el encabezado me presentaba textualmente, explícitamente todo. La primera pregunta que yo les mostré, el encabezado no era literal, tenía probabilidades escondidas, por lo tanto era mi obligación determinarlas. ¿Ya? Por eso que, perdón, por eso que yo debo ser muy cauto en la lectura. La lectura de aquí era más cómoda, ¿ya? Era mucho más cómoda, porque el encabezado me lo indicaba. De las 80 personas que había, 25 hombres y 35 niñas bailaban. O sea, el encabezado en sí me dijo el total de bailarines, que es lo que yo buscaba, que era el suceso condicionante, porque me dicen, sabemos que baila. Entonces, sabiendo que baila, dado que baila, conocido que fue escogido del total de people en la pista, no sé. Todo lo que me implicó que el grupo seleccionado era reducido. No sé si hay alguna duda a esta altura. ¿No? Ya. No. Gracias. Avanzo. Otra pregunta. Pregunta PDT. Y usted me va a decir, ay, profe, qué difícil porque mire el medio encabezado que tiene. Nuevamente, es solo la lectura, chiquillos. Hay un joven que es director técnico de un equipo de fútbol, los Astro FC, no sé, y realiza un estudio para el próximo partido con el rival que son los Cometas. Él tabuló, y si se fijan, el ocupar una tabla para ordenar probabilidades es sumamente útil. Esto yo lo puedo ir haciendo. Yo podría empezar ahora a entrenarme y decir, ya, voy a dar un examen, una prueba de lenguaje, por ejemplo, un ensayo de lenguaje, y voy a anotar del ensayo 1 cuántas preguntas contesté, cuántas no contesté, ¿cierto? Después del segundo, y puedo ir estableciendo de acuerdo al tiempo, puedo ir haciendo estudios para mí mismo, ¿ya? Para ir aumentando mi training, ¿ya? Esto también se puede hacer. Él se concentró en la probabilidad de que en los partidos que habían jugado previamente, o sea, él tiene que haber tenido partidos previos competidos
tanto los suyos como los de los cometas, y anotó en función de los goles, ¿ya? Él puso así. Acá estoy diciendo cantidad de goles en los partidos, el equipo. Entonces, los Astros tienen un 0,19% de probabilidades de no meter un gol. Tienen 0,37 de meter un gol, 0,30 de meter 2 goles y 0,14 de meter 3 goles. Asumimos que en otros partidos nunca se han convertido más goles que esto. El equipo Los Astros jamás ha convertido más de 3 goles en un partido. Y lo mismo para los cometas. Entonces aquí está la información. Y la pregunta dice, según mi tabla, y considerando que convertir goles por parte de cada equipo es independiente. Es decir, esta tabla no es la cantidad de veces que ellos se han enfrentado, sino que él miró a los Astros y los anotó, y miró a los cometas y los anotó. Están todos en cualquier momento. ¿Cuál es la probabilidad expresada? Fíjense que no está calculada, está expresada de que el partido termine en empate. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Entender qué significa esta información. ¿Qué significa empatar? Empatar significa que ambos equipos convirtieron los mismos goles. Aquí está la tabla, ¿verdad? Entonces yo voy a anotar. Fíjense aquí. Yo estoy diciendo, ¿de qué manera empataría? Cuando ambos equipos no conviertan goles. O cuando ambos equipos cometan, cometan un gol. O que ambos equipos conviertan 2 goles. O que ambos equipos conviertan 3 goles. Por lo tanto, yo tengo 4 sucesos posibles. El encabezado decía, me voy a devolver acá, decía independiente. ¿Qué quiere decir que un suceso sea independiente? Que puede existir sin la necesidad del otro. La palabra independiente representa que va a haber un principio multiplicativo, porque ocurren sin importar si al otro le pasa o no, ¿ya? Viene a tomar el juego del y, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo debiera contemplar todos los escenarios donde hay parejas de multiplicaciones. Mire la pregunta, ¿cuáles serían las alternativas a no considerar donde no hubieran parejas de multiplicaciones? Si yo observo, tengo la letra A porque hay una sola pareja y puedo descartar la letra E porque aquí no hay parejas de multiplicaciones. Hay productos de parejas sumadas. Está al revés la pregunta, ¿ya? Entonces puedo ser o la D, o la C, o la D. Sigamos avanzando. ¿Qué tan probable es que yo cometa 0 goles como Astro y 0 goles como Cometa? Es la multiplicación de sus probabilidades. Entonces vamos a mirar la tabla de acá arriba nuevamente. ¿Cómo digo 0 goles los Astros? 0,19. Y 0 goles los Cometas, 0,43. Entonces, esta multiplicación es el primer caso. Y el segundo caso, convertir un gol por equipo. 0,37 de los Astros por 0,30 de los Cometas. Segundo caso. Tercer caso, convertir 2 goles por cada equipo. 0,30 los Astros por 0,14 los Cometas. Cuarto caso, convertir 3 goles cada equipo. 0,14 los Astros por 0,13 los Cometas. La clave era leer aquí que el suceso es independiente. Cuando un suceso es independiente del otro, la probabilidad de concretarlo es la multiplicación de sus probabilidades. ¿Ya? Esto está en los apuntes, ¿cierto? Está en el texto, pero acá yo se los explicito nuevamente, ya para que lo tengan claro. Cuando un suceso es independiente, cuando la probabilidad de ocurrencia no se necesita de otra. Pasa porque pasa nomás.
hayan condiciones previas o no. ¿Y cómo yo puedo calcularla? Multiplicando sus probabilidades. Entonces, como ya ven, ¿qué tengo que hacer? Debemos analizar que cualquiera de estos resultados me sirve. O sea, empatar a 0 o empatar a 1 o empatar a 2 o empatar a 3. Porque quiero un empate. Po. Entonces, cualquiera de estos 4 me sirve. Por lo tanto, el conectivo o es el que a mí me sirve. Porque yo quiero empatar. No me importa de cuántos goles. No es cuestión. Yo quiero empatar. ¿Y cómo empato? O empato a 0, o empato a 1, o empato a 2, o empato a 3. Empato, de alguna manera, no importa el cómo. ¿Qué es lo que hice? El conectivo o, que es, no me lo están diciendo textualmente, pero yo debo leerlo porque me dicen, ¿quieres empatar? ¿De qué manera? De cualquiera yo quiero empatar. Implica que hay un principio aditivo. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra número B. Es decir, empato a 0, o empato a 1, o empato a 2, o empato a 3. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir. Aparezco nuevamente. Como pudieron ver, la dificultad de los problemas no radica en saber o no las fórmulas. ¿Ya? No, eso no es un tema. Yo puedo tener mi formulario al lado y bacán, bien. Qué bueno. ¿Dónde está la dificultad? En saber leer, en la lectura que le voy a dar al problema. Por eso que es tan importante leer bien antes de responder. Por eso que es tan importante que yo pueda ir teniendo anotadito aquí en mi mente, ¿cierto? ¿Cuáles son estas frases, estas palabras claves que a mí me dicen algo? ¿Ya? Yo por eso se las destaqué con verde. Bueno, el verde es mi color, ¿cierto? Se las destaqué bien marcadas para que ustedes puedan, ojalá, revisar esta grabación de nuevo y puedan anotar estas palabras, cuáles son como los sinónimos importantes, ¿ya? De esa manera yo voy a ir adiestrándome, entrenándome en que cuando me aparezca un problema de probabilidad voy a ser capaz de detectar enseguida. Ah, ¿qué principio me está llamando ya? Tanto. Ah, me están diciendo, entonces es esto. Porque solo ya lo voy a tener, voy a ir ser capaz de leer entre líneas. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Eso es lo que los profesores del lenguaje hacen y yo trato de colaborar con un poquito de eso, de siempre traerles alguna situación, problema, donde implique que haya una lectura. ¿Ya? No aísle nunca matemática del lenguaje, porque son dos maneras diferentes de entender lo mismo, ¿ya? Debo ser capaz de tener ese doble lenguaje. Por eso es que es tan importante. Tener un doble lenguaje es muy necesario, ¿ya? Para poder comprender lo que el otro me está diciendo, ¿ya? ¿Cuál va a ser la tarea que yo les voy a dejar como tarea, ¿cierto? Estoy parafraseando, que ustedes puedan tomar. Bueno, vean nomás, que ustedes puedan tomar esta presentación, la puedan estudiar, la puedan desmenuzar, ¿ya? Del ensayo PDT que fue liberado, trabajamos todas las preguntas de probabilidades nosotros con ustedes ya, para que estén tranquilos con eso, pero siempre es bueno que si van a presentarse a dar algún ensayo, creo que ahora pronto van a haber algunos ensayos, tengan esa conciencia, ya hagan el ensayo tranquilos y después, como yo quiero entrenar, ¿cierto? A veces cuando tenemos un primer entrenamiento, los que hagan físicamente me voy a referir, ¿cierto? No sé, pues tengo que hacer 100 abdominales y al 30 ya estoy así como, oh, mal. En algún momento voy a llegar al 100 sin dificultad y ahí es momento de avanzar a otro entrenamiento más difícil, porque ya lo logré. Acá es lo mismo, ¿ya? Hagan sus ensayos tranquilos, si hay alguna pregunta que les costó, mándenmela, profe, mire, esta pregunta no sé, yo no la entendimos, a ver si yo la puedo presentar aquí, abrirla a todos, ¿ya? No se queden con eso, con esa incertidumbre guardada, ¿ya? Pero la idea es ir entrenando, practicar, practicar, ¿ya? Créanme que nadie va a lograr el tiempo los 2 minutos al tiro. Hay personas que llevan entrenando desde primero medio. Así como con la mente en el juego, ¡bam! Son 2 minutos, entonces empiezo ya.
a practicar reloj en mano, la ansiedad, la presión, porque uno tiene que aprender a potenciar esa parte de uno, de que los nervios no te ganen, porque ustedes saben, insisto, se los dije la semana pasada, las capacidades las tienen. Ahora es momento de activar esa capacidad. De decir, yo estudié, yo entrené, yo practiqué, yo ejercité, yo hice la pega. Ahora es momento de ponerlo en práctica para recibir la paga. ¿Me entienden? No es que ustedes no sepan, es que ahora la confianza va en que lo crean que es factible. Si yo lo creo, lo voy a conseguir, porque son el primero que tiene que tenerse fe. No basta mi fe, ya yo les creo, yo sé que ustedes pueden, pero si ustedes no se lo creen, yo no voy a hacer la prueba por ustedes. ¿Me entienden? Voy a estar ahí mandando toda mi energía positiva y pidiéndole a Dios que los cure y les vaya bien. Pero ustedes también tienen que hacer su pega. Los que están trabajando, bacán, háganlo, sigan haciéndolo. Y los que no, aún es tiempo. Tienen hasta enero. Tiempo tienen. Ahora sí va a haber tiempo para descansar y relajarse, sin estrés. Por eso que háganlo antes, para que después no sea estresante. ¿Ya?